La libertad financiera es un sueño compartido por muchas personas, pero a menudo puede parecer algo inalcanzable. El problema es que si nos ponemos metas financieras demasiado grandes y poco realistas, lo más probable es que nos sintamos desanimados y con la actitud equivocada para lograrlo. Tony Robbins, reconocido autor y coach de educación financiera, en su libro Dinero domina el juego, propone un modelo bastante sencillo y claro denominado los 5 niveles de la libertad financiera. Este enfoque nos permite identificar dónde estamos actualmente y cómo podemos avanzar en ese camino hacia una mayor independencia financiera. Así que en este video te hablaré acerca de cada uno de estos 5 niveles de libertad financiera y aplicaremos algunas fórmulas para saber en qué etapa nos encontramos y qué deberíamos hacer para poder seguir avanzando. Primer nivel, seguridad financiera. En este punto lo que vamos a considerar es que probablemente todavía estemos trabajando para obtener ingresos y sin embargo vamos a tener un flujo de ingresos que nos va a permitir poder solventar o cubrir nuestros gastos básicos. Y con gastos básicos me refiero a temas de pasaje, alimentación, de repente gastos de servicio, vestimenta y todo lo que tú consideres como gastos básicos. En este punto también es importante considerar que deberíamos tener lo que se conoce como un fondo de seguridad. Y esto nos permite justamente cubrir probablemente entre 6 y 12 meses nuestro sueldo para un tema de imprevistos. Es decir, nadie está libre de nada. Nos puede suceder cualquier cosa y podemos recurrir a este monto de liquidez denominado un fondo de seguridad. Así que en el nivel 1, para entender cuánto es lo que necesitaríamos para cubrir nuestros gastos básicos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo que vas a hacer es identificar todos esos gastos, como te decía, el tema de alquiler de vivienda, alimentación, transporte, servicios como agua, luz, teléfono y todo ello lo vas a ir sumando. Para el caso de este ejemplo, supongamos que, y vamos a trabajar de repente en dólares porque es una moneda más conocida a nivel mundial, así que supongamos que todos nuestros gastos básicos suman $500. Al multiplicar esto por los 12 meses del año, quiere decir que nosotros vamos a necesitar un flujo de ingresos de $6,000 anuales. Por lo tanto, considerando una rentabilidad media del 6%, ojo, te digo media porque dependiendo de dónde inviertas tu dinero, va a variar la rentabilidad porque, por ejemplo, durante los últimos 10 años, la rentabilidad promedio de los fondos indexados del S&P 500 lo que produjo fue un promedio de 11.5%, por lo cual estaría por encima de ese 6%. Sin embargo, si nosotros ponemos nuestro dinero en un banco, de repente en fondos mutuos, pues definitivamente este porcentaje de rentabilidad pues se va a ver un poco más conservador. Así que para términos prácticos y para hacer este ejercicio muy sencillo, vamos a considerar una rentabilidad anual del 6%. Eso quiere decir que si nosotros necesitamos $6,000 de flujo constante anual, nosotros deberíamos tener invertido $100,000. De tal manera que anualmente nos va a generar esos $6,000 que nosotros necesitamos para cubrir nuestros gastos básicos y así estaríamos en el primer nivel denominado seguridad financiera. El segundo nivel es denominado vitalidad financiera. Y en este nivel nos quiere decir que a pesar de que nosotros tenemos o todavía estamos trabajando, debemos tener el flujo de ingresos suficientes a través de nuestras inversiones para cubrir no solo nuestros gastos básicos, sino que además algunos gastos adicionales que pueden considerarse como lujos pequeños. Por ejemplo, el tema de ir a un restaurante bastante caro, probablemente, o ir al cine con cierta frecuencia, o de repente utilizar ropas de diseñador, ropas de marca o algún otro hobby que de repente tú tengas. Entonces, si nosotros hacemos el mismo ejercicio, supongamos que nuestros gastos básicos eran de $500 y ahora nosotros tenemos estos gastos en pequeños lujos de $300, lo que hace un total de $800 mensuales. Multiplicando este monto por los 12 meses del año, quiere decir que nosotros necesitaríamos un flujo de ingresos anuales
de $10.800. Nuevamente, considerando que tenemos una rentabilidad anual promedio del 6%, quiere decir que nosotros deberíamos tener invertido $180.000. El tercer nivel sería la independencia financiera. Y en este nivel ya nos menciona Tony Robbins de qué es el punto en el que nosotros podemos mantener nuestro estilo de vida cubriendo estas necesidades básicas, estos lujos al 100%, por ejemplo, y que prácticamente ya no depende de los ingresos que tenemos en nuestro trabajo. Es decir, en este punto de libertad financiera hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros y nos genere los ingresos suficientes, como ya decía, para mantener nuestro estilo de vida. Así que volvamos a hacer el ejercicio. Supongamos que ya no necesitamos solo $900 como en el nivel anterior, sino que ahora necesitamos $1.800 mensuales para cubrir mis necesidades básicas y mi estilo de vida, que probablemente ya está por encima del promedio. Quiere decir que estos $1.800 multiplicados por los 12 meses me van a dar $21.600, que va a ser lo que yo necesito en flujo de ingreso anual para poder mantenerme en este tercer nivel denominado independencia financiera. Una vez más, considerando la rentabilidad del 6% anual, quiere decir que yo debo tener invertido $360.000, de tal manera que me va a generar esos $21.600 que yo necesito para mantener mi estilo de vida. Y como ya te decía, en este tercer nivel de libertad financiera prácticamente hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros y ya no dependemos de nuestro trabajo. El cuarto nivel se denomina libertad financiera. Y en este punto Tony Robbins nos dice que ya no dependemos para nada del trabajo. Es más, el trabajo es una cuestión opcional y es ahí donde podemos ver ese camino de si me dedico a lo que realmente me apasiona, aún considerando que eso que me apasiona puede que no me dé ingresos o no me dé el dinero que yo probablemente quisiera generar. ¿Por qué? Porque ya tengo ese flujo de ingresos constante que no solo me va a permitir cubrir mi estilo de vida, sino que además me da un flujo para poder gastar en otras cosas, incluso en lujos mayores, poder comprarme una casa más grande, probablemente un vehículo un poco más caro, o incluso, ¿por qué no?, donar parte de mis ingresos a algún fondo benéfico o algún proyecto que yo quisiera apoyar, ¿no? Entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio, y es que en este punto ya no vamos a necesitar esos $1.800 que habíamos visto antes, sino que probablemente sumando todos estos gastos de lujos, donaciones y un estilo de vida probablemente un poco más grande, más por encima del estándar, nosotros vamos a necesitar un ingreso mensual de $8.000. Si nosotros multiplicamos estos $8.000 por los 12 meses del año, vamos a necesitar $96.000. Una vez más, considerando que tenemos una rentabilidad promedio del 6% anual, quiere decir que debemos tener invertido $1.600.000, de tal manera que nos va a permitir generar justamente ese flujo de ingresos que nosotros necesitamos para mantenernos en este nivel que es libertad financiera. El quinto nivel se denomina libertad financiera absoluta, y en este nivel nos olvidamos completamente de trabajar porque tenemos todo el flujo necesario que nos permite no solo mantener nuestro estilo de vida y probablemente esos lujos que tanto queríamos, sino que el dinero nos va a permitir cumplir los sueños de alguien más. Y aquí, como ya te hablaba, es de un propósito mucho más grande, donde el dinero probablemente se pone en segundo lugar y lo utilizas para algún tipo de proyecto benéfico, como puede ser crear una fundación, alimentar a los hambrientos, probablemente invertir en limpiar el océano o en cómo resolver este problema de la contaminación ambiental. Como te digo, va mucho más allá de pensar solo en uno mismo. Haciendo el ejercicio, supongamos que nosotros ya para estar en este nivel de libertad financiera absoluta, necesitamos un flujo de ingresos mensuales de $30.000. Considerando una vez más multiplicarlo por los 12 meses del año, quiere decir que vamos a necesitar un flujo de ingresos de $360.000 anuales. Usando una vez más la rentabilidad promedio del 6%, quiere decir que nosotros debemos tener invertido la suma de $6 millones,
De esta manera vamos a tener ese flujo de $30,000 mensuales, que nos van a permitir estar en este quinto y último nivel denominado libertad financiera absoluta. La verdad es que este ejercicio o entender estos 5 niveles me ha servido justamente para poder pisar tierra y de repente ser un poco más conscientes de que muchas veces creemos que necesitamos 100 millones, 200 millones o 300 millones para sentirnos que estamos en ese nivel de libertad financiera necesario. Sin embargo, como ya te habrás dado cuenta, puedes aplicar estos ejercicios y calcular cuánto es el monto real que tú necesitas para mantenerte en cada uno de estos niveles de independencia o libertad financiera. Otro punto importante es que, como ya te decía a un inicio, no deberíamos fijarnos objetivos tan grandes como que probablemente quiero lograr 100 millones de dólares, sino que de repente voy escalón a escalón y eso me va a permitir ser un poco más realista con mis objetivos y quizá más optimista porque ya no lo siento tan lejano. Y si te das cuenta, podemos con sumas razonables de dinero, tampoco es que sean sumas muy pocas, pero con sumas razonables de dinero, con buenos hábitos de ahorro y con conocimiento básico sobre inversiones, probablemente no necesitemos 100, 200 o 300 millones para sentirnos libre financieramente. Y eso es lo que quería compartir contigo en este video, que de alguna manera lo aprendí justamente con este libro de Dinero Domina el Juego de Tony Robbins, y creo yo que es un conocimiento que deberíamos entenderlo todos, ya que la inversión no tiene por qué ser algo que nos asuste o que probablemente sea algo muy desconocido, algo místico, sino que realmente con ejercicios básicos podemos entender por dónde camina el tema de las inversiones y de la libertad financiera. Así que espero que este video te haya sido de utilidad y te haya gustado. Nos vemos en otro video.